donde sea que tú estés, en el lugar en el que te encuentres. Prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Les saludo afectuosamente dándoles la bienvenida a Sion Factor. Gracias por acompañarnos. Quiero compartir este tema que lleva por título La Gran Promesa. Y la gran promesa que quiero llamar su atención es la gran promesa de la venida o el retorno de nuestro Señor Jesucristo otra vez. Este sin duda es el evento profético más importante que la iglesia tiene que esperar. Cristo viniendo otra vez. Cristo tomando a la iglesia para llevarla a la eternidad. En la palabra de Dios encontramos una gran cantidad de citas bíblicas que aluden a esta gran promesa del retorno de Cristo. Escuchamos, por ejemplo, en la palabra de Dios conceptos como el día de Cristo o el gran día de nuestro Señor, la manifestación de Cristo, la revelación de la gloria de nuestro Señor, la aparición y venida de Cristo. Bueno, todas estas ideas, todos estos conceptos se refieren al mismo acontecimiento. Cristo regresará, Cristo vendrá nuevamente y tomará a los suyos. Tomará consigo a los suyos de entre los muertos y de entre los vivos para llevarnos con Él a la vida eterna. Esta es la gran promesa que la iglesia de Jesús tiene. Quizá llevas tú algunos años escuchando esa frase. Cristo viene pronto. La venida del Señor está cerca. El tiempo del fin viene. Pero déjame decirte que estas frases no son frases huecas o frases hechas que la teología acuñó o que algún predicador la usa para asustar a sus oyentes. No. Estas frases que acabo de mencionarte son frases que están en la palabra de Dios, vienen directamente de la palabra de Dios. Es más, déjame decirte, Jesús en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan enseñó a sus discípulos sobre su inminente regreso. El apóstol Pablo escribió y enseñó el pronto retorno de Cristo. El apóstol Pedro por igual escribió y enseñó sobre la venida de Cristo está cerca. El apóstol Juan también por igual escribió y enseñó sobre que muy pronto veremos con nuestros propios ojos la gloria en todo su esplendor de Cristo. Entonces, estas no son frases que ni huecas ni hechas, son frases que deben de traer gran emoción y gran aliento porque son verdad, están fundadas sobre la palabra de Dios. En todo el Nuevo Testamento, en toda la palabra de Dios encontramos esa misma promesa. Cristo volverá otra vez. Y quiero destacar que en todos esos pasajes que encontramos de la palabra de Dios, del retorno de Cristo a nuestro mundo, dejan en claro que la venida de Cristo será literal. ¿A qué me refiero con literal? Bueno, que Él va a venir en el cuerpo en el cual Él fue crucificado y resucitado y glorificado. Su venida es literal.
Pero también encontramos en la palabra de Dios que la venida de Cristo es personal. O sea, no enviará a un ángel, no enviará a un embajador en su lugar para arrebatar a la iglesia de este mundo. No, cuando Cristo venga será literal y será personal. Él mismo vendrá por nosotros, vendrá por su iglesia. En Lucas capítulo 21, verso 27 dice: estas cosas serán una señal de que yo estoy por volver al mundo, porque entonces me verán a mí, el Hijo del Hombre, venir en las nubes con mucho poder y gloria. Cristo vendrá personalmente y literalmente. Eso es la verdad contundente de esta promesa. Cristo viene a llevarse de este mundo a los suyos. Miren, lamentablemente, pero es cierto, el hecho de que no hay duda de que Cristo va a venir, pero no viene por todos. Cristo viene solamente por aquellos que retuvieron su fe durante su vida en este mundo. Es por ello que mientras tú y yo vivimos a la luz de la eternidad, mientras tú y yo vivimos como peregrinos y extranjeros en este mundo, mientras tú y yo vivimos añorando esa patria eterna, hemos de ser inspirados por esta maravillosa y extraordinaria esperanza. Ver la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso va a ser ese día cuando el Señor nos llame, escuchemos su voz y diga: ven acá, y nosotros podamos ver en todo su esplendor, en las carácter o los atributos de manera superlativa, tal y como es el Señor Jesucristo. Mira, acompáñame en el libro de Tito, capítulo 2, verso 13. Dice esta porción de la palabra: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mira qué declaración tan fascinante y tan increíble es esta que acabamos de leer. Qué gran emoción y esperanza produce saber que Jesucristo vendrá por ti, vendrá por mí y por todos aquellos que han retenido y han perseverado en su fe en Jesús. Qué gran bendición tenemos, qué gran promesa tenemos. Cristo viene de nuevo y viene por ti y viene por mí. Y aunque nadie sabe el día y la hora, podemos decir con certeza que Cristo vendrá por varias razones. La primera de ellas, porque Él así lo prometió. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 1, Jesucristo hace este anuncio a la iglesia. Dice el libro de Juan, capítulo 14, verso 1 al 3. Dice la palabra: no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y esto es algo que este pasaje nos debe de llamar mucho la atención. Esta pequeña frase: si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y regreso a lo que dice el verso 2. Si así no fuera, yo los hubiera dicho,
Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Miren, la promesa de que Jesucristo volverá es un elemento central en nuestra fe y en el Evangelio de Jesucristo. El Señor, horas antes de ir a la cruz, le dijo a sus discípulos, ahí en Juan capítulo 14, verso 2, que los dejaría, porque iba a disponer todo para la eternidad. Iba a preparar lugar, iba a disponer todo para que nosotros entráramos en esa vida eterna. Pero les declara ese gran secreto y esa gran promesa: me voy, pero regresaré. Me voy, pero volveré. Y en ese mismo verso, en el 14:2, dice eso, algo que nos debe de llenar de gran confianza, nos debe de llenar de gran pundonor en nuestra fe, de la promesa de que Él va a venir. Ahí el Señor Jesucristo hace un despliegue de sinceridad y amor por sus discípulos al decirle: si no fueras así, si no fuera cierto, se los hubiera dicho, no tengo por qué engañarlos. En otras palabras, le dice a Jesús a los discípulos: yo no tengo por qué mentirles en cuanto a esto. Por supuesto, estas palabras de Jesús no responden a una mera frase psicológica para compensar un poco el sentimiento de pérdida que tenían en esos momentos los discípulos, porque acababan de escuchar de que Él los iba a dejar. Eso no fue una frase para manipular las emociones de sus discípulos. No es una promesa falsa con el propósito de calmarlos un poco. Esta promesa de que Él volverá es una promesa cósmica para consolar a sus discípulos. Es una verdad cósmica para consolar a sus discípulos. Es un hecho histórico. Escucha bien, iglesia. Es un hecho histórico que todo seguidor de Cristo ha de estar 100% seguro. Cristo va a regresar otra vez. Cristo volverá. Debemos de estar 100% seguros. No ha de haber un ápice de duda de que esto va a ocurrir o esto así se va a cumplir. Pero el anuncio de que volvería otra vez no era una promesa solamente para fortalecer a los discípulos en esos momentos. Jesucristo una vez, ahí en esas mismas horas, unas cuantas horas más adelante, lo encontramos orando en el Getsemaní, diciendo: Señor, te pido no solamente por estos, sino por todos los que han de creer a las palabras de estos discípulos. Entonces, esa palabra de consuelo que les quiere dar a sus discípulos, de ánimo, de fortaleza, de que Él volvería, no solamente era para sus discípulos presenciales, también esa promesa es para traernos consuelo, ánimo y aliento cuando nosotros sentimos que no vale la pena seguir al Señor Jesucristo. Esta promesa nos ha de fortalecer y nos ha de recordar que Cristo va a cumplir esa gran promesa y que todos los padecimientos que podemos tener por la causa de Cristo, eso va a pasar algún día. Jesucristo, cuando está declarando esto a sus discípulos para tratarlos de consolar y animar, no solamente está pensando en sus discípulos presenciales, está pensando en ti y en mí y en la iglesia actual. Es una promesa para ti y para mí. Esa promesa nos ha de fortalecer y animar a no pensar que nos hemos equivocado en nuestro seguimiento a nuestro Señor Jesucristo. Y ¿sabes qué? Yo le creo a Jesús. Y si Él dijo que regresaría, yo estoy convencido de que Él volverá, porque Jesús no miente. Y sin importar las circunstancias o las situaciones que podamos enfrentar por causa del Señor Jesús, ya sea las circunstancias de salud o de enfermedad, o ya sea en momentos de riqueza, pobreza, en las buenas o en las malas, en la libertad o en la persecución, la sola idea de que Cristo volverá nos ha de llenar de gran esperanza y fortaleza
para superar cualquier tipo de adversidad que podamos enfrentar. Esta promesa del Señor Jesucristo se cumplirá. El Señor Jesucristo vendrá. Y esto no solo es una idea filosófica, no es una doctrina inventada por hombres, no es una idea para engañar a las personas. Es una promesa que está establecida en su palabra. Es una promesa de Jesucristo, quien es Dios y Señor sobre todas las cosas. Y acabamos de leer, Él lo prometió, Él lo dijo, Él lo ha dicho. Yo volveré otra vez y lo llevaré a la eternidad. Y por si usted no lo sabe, le voy a recordar que toda promesa que encontramos en la palabra de Dios, repito, toda promesa que encontramos en la palabra de Dios está juramentada por Dios mismo. Y esto no es cualquier cosa, porque las personas pueden juramentar por algo o en alguien, pero cuando Dios prometió, dice la palabra, no habiendo por quién juramentar, por alguien más poderoso que Él, dice juramentó por sí mismo. Esto significa que cualquier promesa, y específicamente en esta promesa de la venida del Señor Jesucristo, está destinada a cumplirse. Jesús es nuestro Señor, pero Jesús también es Dios. Y Él ha juramentado sobre esa promesa de que Él regresará. Hebreos 6:17 dice, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que reciban la promesa pudieran estar totalmente seguros de que jamás cambiará de parecer. Gloria a Dios por esto. Dios no miente. ¿Alguien aquí o alguno de ustedes cree que Dios o Jesús, como dijo una cosa, dice otra? ¿Tú puedes creer que así fue la vida de Jesús? ¿O tuvo una doble moral? ¿O que dijo algo, pero cuando ya no le convino se detractó de ello, cambió de parecer? Yo creo que no. Jesús era, su carácter es justo y recto. Hay rectitud en toda la conducta de nuestro Señor Jesús. Él mismo es verdad. Él es la fuente de toda verdad. Es algo imposible que Él diga algo que no sea cierto. Imposible. Él dijo, volveré, os tomaré y los llevaré a la eternidad. Es verdad. No estamos fundamentados en una falacia, en una idea, en una doctrina de hombre. No, es palabra de nuestro Señor Jesús, quien es Dios. Lo que ha prometido lo hará, porque la veracidad de su propia palabra está en juego. Por eso la palabra de Dios dice en Tito capítulo 1 verso 2, dice, esta verdad les da la confianza que tienen vida eterna, la cual Dios, quien no miente, lo prometió antes de que comenzara el mundo. Entonces Dios en todo momento ha honra y honrará su palabra. Él no se avergüenza de llamarnos su pueblo, su iglesia, su cuerpo. Por eso Él va a venir por nosotros. Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Jesús dijo en Apocalipsis 22:20, he aquí, yo vengo pronto. Y si Él lo dijo, así será, porque Él no miente. Lo segundo que podemos decir con certeza que Cristo vendrá es porque quiere librar a la iglesia de la ira venidera. Sofonías capítulo 1, vamos a leer los versos 15 al 18. Sofonías capítulo 1, versos 15 al 18. Dice la escritura, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad,
día nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su sangre como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos del día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Mira, esta profecía del profeta Sofonías fue declarada hace 3,000 años y 600 años antes de la venida o la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y esta profecía hace alusión directa o hace una referencia directa a la llegada de un tiempo terrible, un periodo de gran aflicción, sufrimiento y angustia. Nosotros lo conocemos como el periodo de la gran tribulación. Hace un par de mensajes compartía a detalle sobre ese periodo. Pero la tribulación es un tiempo en la cual la ira de Dios es derramada sobre la humanidad y el mundo. ¿Han notado que en todas las series televisivas, el internet, las películas o los libros dicen y hablan o expresan de los terribles cataclismos que están por venir? ¿Te has fijado? Han habido muchas series hablando sobre los tiempos apocalípticos, de los cataclismos y debates, la devastación que viene sobre nuestro mundo. Mire, la gran mayoría no sabe de dónde viene esa idea. Lo único que escuchan de la comunidad o de los medios masivos de comunicación es que dicho cataclismo será consecuencia de estas cosas. Todos arguyen a lo mismo: una guerra nuclear, arma de destrucción masiva. El cataclismo que viene es por la irresponsabilidad ambiental. Y escuchamos con mucha fuerza el calentamiento global. ¿Se ha fijado que otro argumento es la invasión alienígena? Seres de otro mundo abduciendo a humanos. Otro argumento que escuchamos del por qué se viene ese cataclismo sobre la humanidad y sobre esta tierra es que un meteorito impactará la tierra trayendo gran devastación. Bueno, la mala noticia es que estos eventos catastróficos y apocalípticos son ciertos, son verdaderos. Bueno, pongo un paréntesis, lo de los alienígenas, ¿verdad? Que es un engaño de Satanás. Pero el punto aquí que quiero subrayar es que todos estos son argumentos que se están dando para responder a la pregunta del por qué vienen todos estos acontecimientos apocalípticos y catastróficos. Les decía, la mala noticia es que todo esto es cierto. La buena noticia, ¿saben cuál es? Es que es Dios quien lo ha predicho y quien así lo ha previsto. No es la guerra nuclear, no es la irresponsabilidad ambiental, no es el tema de los alienígenas, no es un meteorito, es el plan de Dios. Ya les dije, hace 3,000 años, 600 años del nacimiento de Jesús, Dios ya está hablando de ese periodo. Dios ya había predicho lo que venía para este mundo, ese tiempo de gran dolor y aflicción para toda la humanidad. Nadie estará exento de estas catástrofes. ¿Cuál es la verdad de todo esto? Bueno, la verdad es que la historia mundial se encamina hacia la conclusión
que Dios ha ordenado. Y esto, mis amados, es algo que nos debe llenar de gran alegría a los seguidores de Cristo. Nos debe de llenar de gran entusiasmo. Saber que Dios tiene la historia mundial, tiene la historia de este mundo y la está encaminando hacia su plan, al plan que Él ya ha predicho, ya predeterminado. Fíjate que en todo el capítulo 6 del libro de Apocalipsis se mencionan 6 sellos, que son 6 juicios que sufrirá la tierra en el periodo de la tribulación. Y esos 6 juicios es preparativo ahora sí para el establecimiento del gobierno milenial de nuestro Señor Jesucristo. El primer sello habla del anticristo, quien esparcirá un espíritu o lo controlará un espíritu de mentira y engaño para controlar a todas las naciones. Apocalipsis capítulo 6 versos 1 y 2. El segundo sello o el segundo juicio habla de guerras. Apocalipsis capítulo 6 versos 3 y 4. El tercer sello habla de la gran hambruna que habrá. Apocalipsis 6, 5 y 6. El cuarto sello habla de la muerte o de la gran mortandad que habrá en ese periodo. Apocalipsis capítulo 6 versos 7 y 8. El quinto sello habla del martirios o de sufrimientos o de agonías que las personas sufrirán por diferentes causas. Una de ellas la enfermedad. Apocalipsis capítulo 6 versos 9 al 11. Y el sexto sello, el sexto juicio, habla de desastres naturales. Apocalipsis capítulo 6 versos 12 al 17. Entonces, mis amados, la historia mundial se encamina a la conclusión que Dios ya ha ordenado. Y eso es algo extraordinario y debe de traernos gran aliento. Dios siempre ha tenido el control de la historia de este mundo. Dios nunca ha perdido el control de este mundo. Siempre lo ha tenido. Y estos juicios sobre la humanidad no son porque Dios así lo quiera. Es debido al pecado extremo de la humanidad. Estos juicios que van a ser derramados no es porque Dios quiera ver sufrir a la humanidad. No, su ira es derramada sobre este mundo porque ya es incontrolable el pecado en las personas. Aunque nosotros en nuestra sociedad actual nos espantamos de toda la maldad que vemos por todos lados, nos sorprendemos y quedamos impactados de los extremos a lo que está llegando la conducta humana. Lo cierto es que esta generación en particular está tan solo al borde. Escucha bien, esta generación está tan solo al borde del extremo del pecado. Le tocará a una futura generación estar en medio del extremo pecado. Pero esta generación no. Nosotros nos espantamos de lo que vemos, pero no es nada comparado con el pecado y la gran maldad que se vendrá. Lo cierto aquí es que Jesús dijo que será tan extremo la inmoralidad, será tan extremo el orgullo de esa generación, que aún muchos de los seguidores que se conviertan durante esa periodo de la gran tribulación, dice que al ver tanto pecado, tanta maldad, dice que preferirán abandonar su fe y regresar al mundo. En Mateo 24:12, Jesús teniendo una visión y explicando cómo sería ese periodo, dice: abundará o se multiplicará el pecado a tal extremo y por todas partes que el amor de muchos se va a enfriar. Mira, amada iglesia, escucha bien esto. Nuestra generación, esta generación, no ha hecho lo necesario para provocar
la ira de Dios sea derramada. No hemos hecho lo necesario. Esta sociedad no ha hecho lo necesario. Pero llegará una generación que sí hará lo necesario para que la ira de Dios sea derramada sobre este mundo. Tal y como sucedió en los días de Noé. Esa generación del tiempo de Noé hizo lo necesario para acarrear la ira de Dios sobre ellos. Y vino el diluvio. En Génesis capítulo 6, verso 5, dice ahí el Señor, dice, vio la magnitud de la maldad humana en la tierra. Y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Y Dios, por supuesto, no podía quedarse con los brazos cruzados ante esta insolencia de la humanidad. Esto de los juicios no debe de traer ningún conflicto en nosotros. Porque si bien Dios es amor y misericordia para con todos y lleno de gracia, la verdad por igual es que nuestro Señor y Dios también es santo, es puro y es justo. Y no puede pasar por alto ni hacerse de la vista gorda o dejar al ahí se va el pecado de la humanidad. Dios no puede tolerar. Todo tiene un límite. Dios ante la extrema maldad no puede quedarse sin hacer nada. Tal y como lo hizo con la generación de Noé. ¿Qué es lo que hizo Dios? Sí, Dios anunció juicio. Dios anunció la muerte o una catástrofe, ¿verdad? Dios anunció a esa generación el fin de toda una vida. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Ante el anuncio del juicio también, escuche, le dio tiempo a esa generación, a toda. Y le dio la oportunidad, ¿para qué? Para que se arrepintieran de su maldad, para que se arrepintieran de sus pecados. Dios le dio el tiempo y la oportunidad. 120 años. Noé enseñó y predicó que se arrepintieran, que entraran al arca. 120 años. Dios fue paciente y esperó. Pero dice la palabra, lo leemos con claridad, que solamente 6 fueron salvos. Todos rechazaron el mensaje de salvación. Todos rechazaron el reconocer que eran pecadores. La única forma de que ellos podían ser salvos era entrar al arca, creyeran a la palabra de Noé. Y era lo único que iba a bastar para que ellos fueran salvos de morir en el diluvio. Por igual hoy, Dios ha dado oportunidad y tiempo a ti, a mí y a todo el mundo, de todas las edades y de todas las épocas. Les ha dado tiempo y oportunidad para que se arrepientan de sus pecados, para que entren al arca. A muchos se les comparte, a muchos se les habla del evangelio, pero igual como en los tiempos de Noé, los rechazan. No están interesados en arrepentirse de sus pecados y pedir perdón por ellos al Señor. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10 dice, ellos saben que ustedes esperan que Jesucristo regrese del cielo. Dios hizo que Él resucitara para salvarnos del castigo que dará a los pecadores en el día del juicio. Que nadie se equivoque, dice la palabra. Cristo va a regresar a salvar a la iglesia para que no experimente esa gran tribulación. Amada iglesia, que nadie se equivoque. Cristo va a regresar para salvarla de esos juicios, de esos sellos, de esos 4 caballos o esos 4 jinetes que están profetizados, que traerán una gran cataclismo sobre la tierra. Pero la iglesia de Jesús, cuando Cristo venga, será arrebatada. Cristo vendrá para librarnos de su ira venidera sobre las naciones. Lo tercero que podemos decir con certeza que Jesucristo vendrá es porque quiere recompensar a los que han perseverado en la fe.
Lo primero que señalé es que podemos decir con certeza del por qué Cristo vendrá es porque Él así lo ha prometido. Lo segundo, porque quiere librar a la iglesia de la ira venidera. Y esto tercero, repito, porque quiere recompensar a quienes perseveraron en la fe. Acompáñame al libro de Apocalipsis, capítulo 22. El último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 22, verso 12. Dice la escritura: he aquí, yo vengo pronto. Y vean, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Va a venir el Señor, y no solamente va a venir, aquí dice, trae recompensa. Creo que en la vida cristiana puede ser difícil poder aceptar y creer algo sin evidencias tangibles como tocar, palpar o ver físicamente. Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros los que seguimos al Señor Jesús. La vida cristiana la vivimos por fe y no por vista. Aceptamos y creemos en alguien a quien nunca hemos visto, a alguien que no hemos palpado o tocado. Tal vez no tengamos evidencia tangible de ver con nuestros propios ojos a Jesucristo, pero eso no impide que nosotros le creamos a Él y le amemos. Primero de Pedro capítulo 1 verso 8 dice la escritura: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. ¿Se acuerdan cuando Jesús se apareció en medio de los 12 y habló directamente con Tomás y le dijo: bienaventurados los que creen sin haber visto? Y aquí Pedro, seguramente recordando ese momento con Tomás, dice: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa, indescriptible. Pero déjame decirte que este proceso de la vida cristiana que se vive por fe y para la fe y no por vista, un día llegará a su fin. Un día ya no necesitaremos más fe, ya no dependeremos de la fe para seguir a Jesús. En la eternidad ya no vamos a necesitar de la fe o de confianza o de creer en Él. Cuando nuestro Señor y Dios aparezca en los cielos, allí será el clímax de nuestra fe. Esto significa que la venida de Cristo pone punto final a nuestra fe. Romanos capítulo 8, versos 24 y 25 dice: recibimos esta esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Conecta este pasaje con Hebreos 11:1, que es la fe. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y a quién esperamos? ¿A quién esperamos? ¿Cuál es la gran promesa? La esperanza bienaventurada. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Nosotros esperamos a nuestro Señor Jesús. Dice: la convicción de lo que no vemos. Entonces aquí Romanos dice: si alguno ya tiene algo, si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Si Cristo viene, ya obtuvimos ese algo, dice, ya no necesitamos esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. También el libro de Hebreos dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. O sea, es el iniciador, pero también quien pone un final a nuestra fe. Y eso va a suceder cuando Cristo venga. Cristo en su venida pondrá fin a mi fe. Ahora, si Cristo va a poner fin a mi fe, ¿qué sigue para nosotros? Si ya no necesito fe para ser recompensado, porque Hebreos 11:6 dice la fe es
sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, y si Cristo pone fin a mi fe, ¿qué sigue entonces para nosotros? Algo maravilloso, ser recompensados. Dice la Escritura, yo vengo, y no solamente vengo, traigo recompensa conmigo para honrar tu fe. La palabra galardón está definida como premio que se concede por méritos. Estas son definiciones bíblicas. Paga por servicios, recompensa, compensación, remuneración. Jesucristo mismo lo dijo en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Es cierto, aquí, mientras vivimos en este mundo, en esta vida cristiana, la vivimos por fe. Y hay tantas circunstancias, hay tantos momentos tan difíciles que siembran nuestra fe y nuestra convicción cuando estamos en gran presión. Y en esos momentos de gran dificultad, yo no sé si alguna vez te has preguntado, ¿realmente vale la pena seguir a Jesús? Cuando uno está sufriendo y batallando por ser seguidor de Jesús, ¿alguna vez te has preguntado, ¿vale la pena seguir a Jesús? Mira, si te lo has preguntado, no te sientas mal. El apóstol Pedro le preguntó lo mismo al Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Pedro le dijo, Señor, hemos sacrificado mucho por seguirte, hemos dejado todo por ti. Hemos renunciado a muchas cosas, a nuestro negocio, a nuestras carreras, a nuestras familias, a trabajos, a estatus, a nuestro propio orgullo, a pasatiempos, a comodidad, a descanso. Todo hemos sacrificado por ti, Señor. ¿Pero qué crees? Nuestros trabajos, nuestros esfuerzos y nuestros sacrificios, escucha bien, amada iglesia, no son en vano. Nuestros esfuerzos, escucha bien, abre bien tus oídos, abre tu corazón. Todo el sacrificio y el esfuerzo y todo lo que hagas por amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo será ampliamente reconocidos y recompensados cuando Cristo venga otra vez. Él dijo, yo vengo y traigo galardón para premiar tu fe, tu fidelidad, tu constancia, tu perseverancia, tus sufrimientos, tus sacrificios. Yo creo que será un día de gran regocijo para ti, para mí, recibir el premio, el galardón, reconocimiento, porque hemos hecho lo necesario, sacrificamos lo necesario y nos esforzamos lo necesario por Cristo. En el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 10, mira este pasaje que precioso. Nos debe de traer gran aliento, gran fuerza. Nos debe inyectar ánimo este pasaje. Hebreos 6:10 dice, pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Mira, déjame tan solo mencionarte algunas de las recompensas que están preparadas y que van que Cristo trae consigo cuando Él venga. Dice que Él trae una corona de regocijo o de gozo y alegría. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 19. Dice que Él trae una corona de justicia. Segunda de Timoteo 2:8. Él trae una corona de vida. Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10. Trae una corona de gloria. Primera de Pedro 5:4. Mira, todas estas coronas que te acabo de mencionar representan un privilegio
que se recibirá y en la eternidad. Es un privilegio específico, algo extra, un plus en la eternidad. Otras recompensas que vamos a recibir, por supuesto, es la salvación. Primera de Pedro 1:9. Otras recompensas que vamos a recibir es que la tristeza, el llanto, el dolor terminarán para siempre. Apocalipsis 21:4. La plenitud de sensaciones de bienestar eternas. Marcos 10:30. Otras recompensas será gobernar por 1000 años este mundo. Apocalipsis 26. Otra recompensa que se recibirán es un cuerpo perfecto e inmortal. Filipenses capítulo 3, verso 21. Mire, y conociendo a nuestro Señor y Dios, quien es generoso, seguramente tendrá muchos más premios y regalos en su venida, y que nos otorgará si nos mantenemos fieles y perseverantes en nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo cuarto que podemos decir con certeza que Jesucristo vendrá es porque nos dará cuerpos regenerados. Acompáñeme a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer el verso 21. Dice la Escritura: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mire, si Cristo ha de venir para llevarnos a la eternidad, como lo prometió en Juan capítulo 14, verso 2. Si Cristo viene para llevarnos a la eternidad, necesitaremos una cosa. Necesitaremos cuerpos inmortales, cuerpos imperecederos. Nada que ver con este cuerpo que decadente y que muere o que experimenta degradación o corrupción. Primera de Corintios capítulo 15 verso 50, claramente ahí dice que lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios, que es eterno. Sangre y carne no puede heredar el reino de los cielos. Así que cuando Cristo regrese, ya sea que hayamos muerto en Cristo o estemos vivos a su regreso, ¿sabe lo que va a hacer el Señor? ¿O sabe qué es lo que va a pasar? En un abrir y cerrar de ojos nos dará a posesión un cuerpo diseñado y adaptado por completo para la vida en la eternidad. Por supuesto, tendremos el mismo cuerpo, pero transformado, rejuvenecido y perpetuo. Dios no nos dará otro cuerpo distinto al que el que tenemos actualmente, aunque muchos sí quisiéramos, ¿verdad?, que tener otro cuerpo, pero nada más no olvides esto: Dios regenerará este cuerpo, lo hará perfecto. Hay mucha evidencia bíblica para creer en esta idea de que Dios no nos dará otro cuerpo, sino que Dios regenerará este. Y déjame nada más comentarte una. ¿Recuerdas cuando Cristo resucitó de entre los muertos? Él resucitó en el mismo cuerpo en el cual Él fue crucificado y en el cual fue resucitado. Sabemos esto porque cuando los testigos, Pedro, Juan y las Marías, no vieron ni un cuerpo, la tumba estaba vacía. En Lucas 24, 1 a 6 lo leemos. Y también tendremos este mismo cuerpo porque cuando Cristo resucitó, conservó las mismas cicatrices de los clavos en sus manos y en sus pies y la herida en su costado.
¿Qué fue lo que palpó Tomás cuando Cristo apareció en medio de ellos? Tocó sus heridas, Juan 20, 25 al 27. Luego, en 1 Corintios 15, 20, leemos ahí específicamente que la resurrección de Cristo es el modelo o las primicias de nuestra propia resurrección o transformación cuando Él regrese. Entonces concluimos en esto, que nosotros seremos resucitados con este mismo cuerpo. Pero no se desilusione. Si usted se ve al espejo y no le gusta lo que ve, y si está pensando que preferiría otro cuerpo, déjeme decirle, el cuerpo que Dios regenerará será muy especial. Además que en la regeneración de todas las cosas y en la regeneración de nuestro cuerpo también, los conceptos de belleza, por supuesto, van a cambiar. Ya no van a ser los mismos parámetros que tenemos hoy en día. El cuerpo que Cristo cuando venga Él y transforme este cuerpo, va a ser sumamente especial. Hablamos de un cuerpo perfecto, uno que no va a envejecer, uno que no sufrirá ningún tipo de decadencia, uno que nunca se enfermará, uno que nunca sufrirá y no tendrá ningún tipo de molestias o afectación. Un cuerpo perfecto. ¿Qué Superman y Mujer Maravilla? Los cuerpos que nosotros recibiremos cuando Cristo regrese, escucha bien, serán cuerpos ilimitados y poderosos. ¿Cómo no tienes una idea? Tan solo imagina esto: toda limitación por tiempo y espacio serán quitados. Primera de Juan 3:2 dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal y como es Él. Ahora, con todo esto, con todo lo que hemos aprendido y analizado, ¿qué hemos de hacer? Déjame decirte, invierte tu vida con Cristo. Invierte tu vida con Cristo. Comenté 4 argumentos del por qué Cristo va a regresar. Sabiendo que esto es verdad, lo mejor que podemos hacer es invertir nuestra vida con Cristo. En el libro de Mateo, capítulo 25, versos 14 al 30, allí el Señor, nuestro Maestro, contó a sus seguidores la historia de un hombre con 3 sirvientes. A cada uno de ellos, este amo, este Señor, les confió una parte de su fortuna mientras él se iba. ¿Recuerdan? Le dio a uno 5 talentos, 3 talentos y 1 talento. Cuando el hombre regresó, descubrió que 2 de sus sirvientes habían invertido bien la porción que se les había dado y la porción que se les había confiado. Bien hicieron ellos. 2 siervos pudieron demostrarle con toda confianza, sin temor, que habían hecho un gran retorno para su bien. Cada uno de ellos había duplicado las ganancias de lo que él, el Señor, el amo, les había dado. ¿Cuál fue la respuesta del amo? ¿Recuerdan qué fue lo que les dijo a los 2? Al de 5 y al de 3 talentos. A ambos le dijo: bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel en algunas cosas. Te pondré a cargo de muchas cosas más. Ven y comparte el gozo de tu Señor. Pero el tercer sirviente, al que se le había dado 1, leemos que fue negligente, descuidado y temeroso. Por lo tanto, no invirtió el bien que se le había confiado.
¿Qué hizo este tercer siervo? Bueno, dice la escritura que lo escondió. No hizo nada con él. No hizo nada con lo que se le había confiado. No invirtió ese dinero. Así que simplemente cuando regresó su amo o señor, tenía la parte que él le había dado para devolverle. Pero leemos en esto que esto no era lo que esperaba el amo. El amo esperaba tener remuneración o ganancias de lo que se le había confiado. El amo, ¿qué fue lo que le dijo? Siervo malvado y perezoso, ¿por qué no invertiste el bien que te di? ¿Por qué no hiciste algo con lo que te di? ¿Por qué no hiciste algo con lo que te di? Mire, en la interpretación de esta parábola no es ver, o Jesús no está queriendo enseñar lección de manejo de dinero, sino que está ofreciendo una lección de que nuestra vida tiene que ser invertida en algo. Se nos ha confiado a ti y a mí, a todo seguidor de Cristo, tesoros preciosos, bienes de Dios. Pastor, ¿y cuáles son esos bienes que Dios nos ha confiado para empezar la vida? Nos ha confiado su Espíritu Santo. Nos ha confiado la salvación. Nos ha confiado familias. Nos ha confiado recursos. Nos ha confiado el Evangelio. Nos ha confiado tiempo. Nos ha confiado una combinación especial de dones espirituales. Nuestro amo y Señor Jesús nos ha confiado sus bienes. No para que los escondamos, no para que no hagamos nada con ellas. Segundo de Corintios 4:7 dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen un gran tesoro. Contiene un gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Amada iglesia, ¿qué estás haciendo con todos los bienes que Dios ha puesto en tus manos? Porque una de dos, o lo invertimos como los siervos que se les confió 5 y 3 talentos, o lo escondemos como el siervo que se le confió 1 talento. Porque déjame decirte que el Señor Jesucristo, al igual que el amo de la parábola, espera que tú y yo y todos sus seguidores hagamos con lo que nos ha confiado algo con ellos, que algo hagamos con ellos, que lo multipliquemos. Y pastor, ¿y cómo multiplicar el tesoro que Dios nos ha dado? Bueno, muy simple. Mira lo que tienes, que Dios te ha dado, y medita cómo usarlo en favor de otros. Medita cómo usarlo en beneficio a la obra de Dios. Dios te ha dado bienes materiales. Bueno, Dios te ha dado algún don de consejería. Dios te ha dado algún don de ayuda. Bueno, invierte en las personas que están necesitadas. Dios te ha dado alguna habilidad para algún instrumento o una voz armoniosa. Inviértelo en la adoración a Dios, apoyando el grupo de alabanza. Dios te ha dado fuerzas y habilidad para hacer riquezas. Bueno, inviértelo en la obra de Dios al dar tus diezmos y ofrendas. Dios te ha dado alguna capacidad especial. Inviértelo al servir al cuerpo de Cristo en una área de necesidad. Entonces, toma todo lo que se te ha dado y úsalo para evangelizar y discipular a otros. Termino formulándote la pregunta:
estás invirtiendo tu vida de tal forma que agrada a tu Señor y Dios? Quiero orar contigo. Y si tú puedes reflexionar y puedes ver en tu corazón y ver cómo ha sido tu trayectoria en tu vida cristiana, tienes que ver qué estás haciendo con tu vida. Es preferible aprovechar ahorita, desgastar la vida en los asuntos del reino. Es mejor que la vida se acabe en las cosas de Dios que esconderla. Y yo te quiero animar que puedas hacer un compromiso con el Señor de invertir tu vida aquí y ahora. Ya con amplitud se mencionó que todo está contabilizado, todo está escrito. Cualquier cosa que hagas por el Señor, Él te lo va a compensar. Oremos. Señor Jesucristo, gracias porque tenemos esta gran esperanza bienaventurada de tu regreso. La verdad es que nos sentimos sumamente bendecidos, privilegiados, pero también nos sentimos sumamente especiales, saber del gran interés que tú tienes por nosotros, tan grande que te has comprometido venir por mí, Señor. Y expresamos nuestra voluntad de seguirte en las diferentes circunstancias. No importa cuántas batallas, cuántas pruebas, cuántas luchas, cuántos padecimientos hemos de pasar. Reafirmamos nuestra fe de que queremos perseverar hasta el fin, hasta que tú vengas, Señor, hasta que tú regreses. Y si llega el día en que hemos de enfrentar la muerte, esos últimos momentos, pueda tener esa convicción como la tuvo Job. Sé que mi Redentor vive y sé que en mis ojos verán tus rostros. Amado Señor Jesús, ven, Señor, ven. Nosotros añoramos y esperamos tu venida. Gracias te damos, Señor. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Ánimo, el Señor con nosotros.